Vamos a ver. Aunque sea así. Dios les bendiga ya. ¿Hay alguien ahí? Escúchame, Heidi, allá, mira, allá. No, está allí, allá. ¿En el teléfono de En el Dios? teléfono de En el teléfono. Oh, gloria a Dios. Bien, la semana pasada hablamos, mira a ver si se acuerdan, ¿tienen la hojita? ¿La tienen? No la tienen. Santo, avísame si tengo que Esto sacar. es como en el colegio. Bien, se discutió el versículo de Marcos 16:16, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Sí, Señor, amén. Marcos 16:16 que dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué más? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Dos pasos. Número uno, creer. ¿Y cómo es eso de creer? Amén. Creer es, amén, saber algo desde lo profundo de su corazón y confesarlo con su boca, ¿no? Creerlo, dice Juan 1:12. Amén. En Juan 1:12, voy a buscarlo un momentito. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Juan 1:12 dice, mas a todos los que les recibieron, dióles poder de ser hechos hijos de Dios, esto es, a los que creen en su nombre. Quiere decir que este creer es recibirlo. Creer en su nombre es recibirlo como Salvador y Señor de nuestra vida. Amén. Hechos 16:31. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se acuerdan de eso? Amén. Que el carcelero de Filipo preguntó al apóstol Pablo y a Silas, su compañero, le preguntó qué tengo que hacer para ser salvo. ¿Qué he de hacer yo para ser salvo? Hechos 16, amén, 31. Hechos 16, 30 y 31 dice, y sacándolo fuera le dijo, señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es una promesa para el carcelero. Le voy a explicar por qué. Si usted sigue leyendo, se da cuenta que Pablo le predicó a él y a su casa. Y creyó él junto con toda su casa. Y fueron bautizados él y toda su familia. Su casa es su familia. ¿Lo ven ahí más adelante? Está bien claro. Sí. Pero lo que quiere decir es que eso no es una promesa automática para todo el mundo, en el sentido de que, pero el Señor dijo que si yo me salvaba, se salvaba toda mi casa. ¿Cómo es que este familiar mío se perdió? Se quitó la vida o se tiró, qué sé yo, y ya. Pues entonces, lo que queremos entender es que no es una cosa automática, sino que tú eres la puerta para que los de tu casa entren. ¿Entiendes lo que les digo? Amén. Es como un pastor que es muy amigo nuestro en Cádiz, de donde es Inma, de allá de San Lucas, que la iglesia se llama a la puerta del cielo. Y yo pensé, yo le decía, ¿verdad? Le decía, Pedro, eso significa que Jesús es la puerta del cielo. La puerta de salvación. Y él me dijo, si tú supieras que eso no fue por lo que yo le puse ese nombre a la iglesia. Fue por mi suegra. Mi suegra fue la puerta de salvación. Y yo, ¿cómo va a ser, chicos, si Jesucristo es la puerta? Wow. Entonces me explicó que su suegra, estando en una cama ya para morirse de cáncer, ministró toda su familia y su familia vino a los pies del Señor antes de ella morir. Y ya fue la puerta de salvación para su familia. Entonces yo dije, ahora entiendo. Ahí cae la promesa. Ajá. Ella aprovechó sus últimos momentos de vida y ministró a su familia. A veces usted va y ministra a alguien que está allá a las puertas de la muerte para ver si acepta al Señor. Y a veces sí lo acepta, pero a veces no necesariamente hay una garantía de que lo acepte. Pero hay una buena probabilidad porque la palabra dice que en angustia, ¿qué?
me buscaréis. Hay personas que si no es una angustia, un problema, una situación difícil, no buscan de Dios. Amén. O sea, como que no tienen el tiempo, no tienen la dedicación, no, pero en el momento dice, pero es que ahora tengo todo el tiempo del mundo porque no tengo más nada que hacer. Estoy en el hospital aquí grave. Pero no esperemos a que pase una cosa como esa. Vamos a convertirnos al Evangelio. Amén. Amén. Estando las cosas bien. Sí, Señor. Amén. Entonces dijimos eso la semana pasada. Amén. Y ya escuché un pequeño amén por ahí. Bien, eso está bien. Alabanza al Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Creyere y fuere bautizado. El bautizar en sí no salva, pero es una prueba, es una muestra de que la persona es salva. Pero debe ser una cosa que salga del corazón de la persona, no que me diga, es que yo me voy a bautizar porque me están ¿cómo se llama? Me están obligando a que vaya y me bautice, me hostigan. No, eso tiene que salir de ti. Tiene que ser una cosa que tú lo desees, lo anheles y tú quieras hacerlo de corazón. Amén. Yo te dije que en la iglesia americana donde nosotros íbamos, Ajá. ellos cuando terminaba el culto llamaban, ¿quién se quiere bautizar? Porque ahí está El bautisterio. el bautisterio y la gente levantaba la mano. Y para allá iban y todos. para allá es que iban. Ok. Pero toda la congregación o la No, familia el que- de ellos. el que- No, quisiera. el quería. Ah, ok. Que todavía, el bautismo es una sola vez en la vida y le voy a explicar algo del bautismo. Si la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué está hablando de creer? Que la persona tiene que tener por lo menos una edad donde Sí. entienda, escuche Exactamente. y quiera. ¿Entiende lo que les digo? Ok, a mí me bautizaron cuando yo era pequeño, era un bebé, porque yo nací en la religión católica. ¿Ok? Pero ese bautismo, pues yo no estaba creyendo, o sea, yo no era creyente, yo era un bebé. ¿Tú desconocías? Yo no sabía nada. Yo creía en la botella de leche, eso sí. Esa era mi fe, yo decía, oh, la gloria. Había ese tipo de madurez. Pero fuera de eso, o sea, no se cumple la palabra porque la persona que se bautiza tiene que quererlo. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista bautizaba en el desierto? ¿Verdad? Y decía, amén, que los que se arrepintieran de sus pecados, los que, ¿verdad?, querían dar un testimonio al mundo de que ellos iban a cambiar, pues se iban a bautizar. Claro, el bautismo de Juan el Bautista no es igual que el bautismo que Jesús estableció. El de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento. Era para mostrar arrepentimiento. El de Jesús es, lo que vamos a explicar hoy, es otro significado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero lo que en sí quiero dejar claro en este momento es que tiene que tener la persona una edad para tomar una decisión de querer bautizarse. Amén. Amén. Si no, amén, el bautismo de infantil no tiene sentido bíblico. Amén. Es una tradición, es una costumbre de una religión en particular, o de más de una. Pero no es lo que la Biblia pide. Amén. Y la gente no se da cuenta de eso. ¿Sabe qué? No, porque no No hay lee. conocimiento de la palabra. No leen. Bien, vamos entonces a la parte 2 del bosquejo que yo les di. Amén. Como tengo 2, le voy a dar uno aquí a mi hermano. Mira a ver si hace falta otro de esa copia. Sí. ¿Alguien más quiere copia ahora? Es que mira, dicen, no me dé copia porque ya yo tengo en Pero ¿dónde casa. están los que se Los, van a bau- bautizar? los del bautismo, ¿Tienen ¿quiénes papel? son? Sí, Pero Yo bendito no esa tengo una foto y responsabilidad. cada cual tiene en el Ah, celular. sí, yo no. Ok, ¿Dónde tómale estaba la tu foto. mind? Sí, aquí tengo. Bueno, pero vea. ¿Dónde estaba tu mind? Heidi va a sacar más copia ahora. Sí, pero para no se vuelva a perder, saca la copia tú también. Como 3. Bueno, pregunto yo. En el número 2 romano. Ay, perdón. En el número 2 romano. Tú lo tienes ahí, Joanny. Sí. Léelo. Tengo un tallito. El número 2 romano. ¿Qué dice? Significado del bautismo en aguas. El significado del bautismo, ¿qué? En aguas. En agua. Vamos a leer esa porción bíblica que aparece ahí. Yo quiero que alguien me la lea. De hecho, Fíjate que tú le diste solamente la hoja a ellos. ¿Ah? Le diste la hoja solamente a los que se iban a bautizar. Sí, solamente los que están bautizados. los que se van a bautizar son los que tienen que leer. Tienen que leer
8:12. Ok, ¿cuál es el versículo? ¿Cuál es el versículo? Hechos 8:12. Yo estoy ready. Ok, Hechos, vamos a buscarlo todos vamos a buscarlo. Hechos de los Apóstoles, los Actos de los Apóstoles, o Hechos 8:12. ¿Cómo dice? ¿Quién? ¿Yo o quién? El que lo tenga, que lo quiera leer. 8:12. Ajá, Pero cuando creyeron a Felipe, ajá. que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Sigo, me quedo ahí. ¿Hasta dónde es que dice No dice 8:12. Ok. Se bautizaba uno después de creer. That's it. Quiere decir que el orden es crees primero, te bautizas después. Primero creer y después bautizarse. Amén. Felipe está en Samaria, lo hablamos la semana pasada. Está en Samaria y está teniendo ¿cómo que se llama esto? Un trabajo evangelístico bien grande y un avivamiento que está cayendo el poder de Dios y se están salvando las almas. Y además de que se están salvando las almas, ¿qué pasa? Amén. Dice que, y el nombre de Jesucristo, dice, fueron bautizados hombres y mujeres. Se estaban bautizando. Amén. Ahora miren bien esto. El verso 14, ¿qué dice? Léete el verso 14. lo leo. Yo Sí, sigo. sí. Cuando Tú vas a leer, tú sabes cuál, te voy a decir ya mismo. Sí, pero me dejan a mí sin. Pero te digo, Ok. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron Ah, que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ok. Oyeron que los apóstoles que en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido, sí, habían recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Ok, quiero que vean una cosa, por favor, atiéndame en esto. ¿Quién envió a Felipe a predicar a Samaria? ¿La iglesia de Jerusalén? No. ¿Y qué él hacía en Samaria? Pues él estaba huyendo de Jerusalén porque habían matado a Esteban, su compañero, ¿se acuerdan? Que los dos eran, ¿cómo se llama esto? Eran Diáconos. los diáconos de la iglesia, pero eran diáconos que predicaban y estaban llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y entonces cuando se desata esta persecución, después que matan a Esteban, todos los creyentes que vivían en Jerusalén se fueron huyendo, excepto los apóstoles que se quedaron porque tenían que volver a levantar una iglesia en Jerusalén otra vez. Y se levantó una iglesia en Jerusalén. Pero de momento los que están allí son solamente los apóstoles. Ahora le llega la noticia a los apóstoles que están en Jerusalén de que en Samaria se están convirtiendo la gente y se están bautizando en las aguas. Amén. Vamos a ver si seguimos aquí. Gloria a Dios. Volvamos. Amén. ¿Qué pasó? Mandan a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan llegaron allí y ¿qué sucedió? ¿Cuál tú leíste ahora? El 14, ¿no? 14. Ok. El verso 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ajá. Sigue leyendo. Ok. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ajá. Quiere decir que ellos fueron allí a Samaria primero a ver qué estaba pasando, porque ellos no sabían lo que estaba sucediendo. Ellos escucharon que en Samaria se estaba derramándose el poder de Dios, se estaban salvando las almas y que estaban siendo bautizados en las aguas. Mandan a Pedro y a Juan y Pedro y Juan comprueban que es cierto, que aquello está muy bonito, pero ahora hacen algo que Felipe no podía hacer, porque Felipe estaba capacitado para hacer unas cosas, pero no lo podía hacer todo. ¿Me están siguiendo? Entonces, Pedro y Juan, como apóstoles en sí, hicieron una cosa que Felipe no podía hacer. ¿Y qué fue? Que pusieron las manos sobre los creyentes que se estaban bautizando en las aguas. ¿Y qué pasaba con los creyentes cuando ellos ponían las manos encima? sería el bautismo.
recibían el poder del Espíritu Santo y empezaban a ¿qué? A hablar en lengua, a profetizar, y eran llenos del Espíritu Santo. Dice el verso 17. Entonces le pusieron las manos encima y recibieron el Espíritu Santo. Amén. Hay un avivamiento precioso, hay una cosa tremenda. Amén, gloria a Dios. Pero en medio de todo eso, escuchen esto. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. El verso 26. Vamos al verso 26. Ahora sí, Leo. Léeme ahí, por favor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, Ajá. por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Ok. El Espíritu Santo lo saca de ese avivamiento tremendo en Samaria, de esa bendición que había allí tan grande, y lo manda al desierto para que ministre una persona. Y esta persona es, como dice, un etíope, o sea que es de Etiopía, de África, amén, que había ido a Jerusalén a adorar y ahora regresaba a su tierra, y es un funcionario de la reina Candace, que es la reina de los etíopes. Amén. Creo que está a cargo de los tesoros, ¿verdad? El tesorero. Entonces, Dios le dice, el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a ese carro y escucha. Y él viene leyendo una porción de Isaías. ¿Ok? Y ustedes saben que ya eso se habló la semana pasada. Lo que yo quiero que veamos es, fíjense esto. El verso 35 en adelante. Léemelo, por favor, Leo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Cuando Felipe se le acerca al carro y empieza a evangelizar, lo que tú lo leíste, le estaba evangelizando, lo está llevando a los pies del Señor, pero no venía de Jerusalén de adorar, sí, pero él era un convertido al judaísmo, era un prosélito al judaísmo, no era creyente, no era un cristiano. ¿Me están entendiendo cuál es la diferencia? El judaísmo es una religión, amén, que es la religión de los judíos, la religión que Dios le dio en la ley a Moisés. Pero esa religión era hasta que llegara el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez que llegaba el Señor Jesucristo, que era el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan que los judíos mataban corderos a cada rato? Todos los años, por diferentes cosas, mataban corderos. Pero eso no era un sacrificio perfecto. Había que estarlo haciendo constantemente. Hasta que llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El perfecto. El que no hay que hacer más ninguno. Amén. Después de ese, ya no se hace más. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se supone que muere Jesús en la cruz del Calvario, resucita, y el momento en que muere se rompe el velo del templo, que separa el lugar santo del lugar santísimo, que solamente podía pasar el sumo sacerdote una vez al año, y nadie podía ver eso, porque eso era muy santo, tremendo. Allí solamente entraban los sacerdotes, y al lugar santísimo una vez al año. Y entraba amarrado de una pierna y con una campanita que sonaba, y los demás afuera oyendo, porque él tenía que hacer una ceremonia allá adentro, presentarse por los pecados del pueblo. Ahora, ¿qué pasa? Que si no entraba con la debida santidad, la debida santificación, pues Dios podía matarlo. Y si hoy Dios lo mató, había que alarlo por la soguita y sacarlo. Por eso era que yo entraba con la pierna amarrada. ¿Ah? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, mandaban a otro. Sí. No mandaban a ninguno hasta que no sacaran a este, no. La cosa es, hermano, que se rompe todo ese sistema de ritos, todo ese sistema de cosas que había que hacer, porque ahora estamos, en vez de estar en la ley, ahora estamos en la gracia de Dios. La gracia, que es diferente. Gloria a Dios. Pero los judíos no, dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿Qué pasó? Los judíos, la gran mayoría de los judíos no quisieron,
muchos se convirtieron al evangelio. Y hoy día todavía hay judíos que son convertidos, que le llaman los judíos mesiánicos. Ok, pero la mayor parte del pueblo judío no quiso convertirse al Señor. Quiere decir que este etíope había ido a Jerusalén a adorar, pero con el sistema antiguo. El sistema de que todavía no reconoce a Jesús. Pero Dios, mire qué bueno es Dios que lo ve, que este hombre viene de tan lejos, de por allá, de Etiopía. Llega a Jerusalén, adora con todos los judíos allí. Se regresa y Dios le dice, le voy a dar una oportunidad de salvación. Amén. Sí, Señor. Dice, lo voy a Una escoger. gran palabra. Amén. ¿Qué pasa? Pero escúcheme que esto es una oportunidad que Dios le está dando a este hombre. Porque, mire, yo estaba leyendo hoy Ezequiel 33. Y dije, Señor, háblame, dime algo. Y yo me quedé bobo. Porque en Ezequiel 33 Dios le dice a Ezequiel, yo te voy a escoger a ti como un atalaya. El atalaya es el que se sube en una torre y mira para afuera a ver si viene el enemigo o no viene el enemigo. Y si viene el enemigo, tiene que avisar con una corneta, una trompeta. Y le dice, si tú tocas las trompetas, porque viene el enemigo, y la gente no se apercibe ni se prepara, ellos morirán por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Amén. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Amén. Pero más adelante de eso, léete más adelante, mira cómo dice, si yo le dijere al justo, por tu justicia vivirás. ¿Y qué dice después? Léetelo. Esa es la parte que a mí me digo, wow. Gloria a Jesús. Eso está en Ezequiel 33. Y dice, si confiando en la justicia que hizo el justo. Mira, ven. Ezequiel 33, más adelante de lo que tú leíste. Ajá. Sí, porque habla del impío, pero no. Mira el 13, el verso 13, léetelo. Cuando yo dejé El verso 13, léetelo. Cuando yo dijere al justo, Al de justo. cierto vivirás. Mire, Y él- para un momento. Si yo le digo, si Dios le dice al justo, de cierto vivirá. Mire eso. Aleluya. Eso es como diciéndole a Dios, tú estás haciendo las cosas bien, eres justo. Pero ¿qué dice después? Lee lo que dice después. De cierto vivirás, y él, confiado en su justicia y fiel iniquidad, Ouch. todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Fíjese, hermano, confiado en su justicia. O sea que él dice, uy, Dios me dijo que yo soy justo. Ay, bendito, ahora sí. No queda. Como soy justo, puedo hacer lo que quiera y no pasa nada porque soy justo. ¿Y sabe que Dios le dijo? Mire, que Dios le diga a una persona, ciertamente eres justo. ¿Cómo es que dice ahí? De cierto, Viviendo vivirá. Aquí dice viviendo vivirá. O sea, Cuando ciertamente, dijere al justo, de cierto vivirás. de cierto vivirá. O sea, eso es como tú decir que Dios te dice a ti, tú estás bien. Y tú dices, oh, yo estoy bien. Pues ¿para qué tanta cosa? ¿Para qué tanto ir a la iglesia y para tanto Biblia y tanta cosa? Voy a coger las cosas con calma. ¿Ah? Entonces, ¿qué dice? Que él confiado en su justicia hiciera iniquidad, toda la justicia, todas sus justicias no vendrán en memoria, mas por su iniquidad que hizo morirá. Yo digo, ouch. Por eso es que Pablo decía, el que cree estar firme, mire que no caiga. Oye, pero un punto aquí, Ajá. claro, ¿verdad? El atalaya que Ajá. viera venir la destrucción y no advirtiera al pueblo sería responsable de su sangre. Tú y yo somos atalaya. Miren, vamos a suponer lo que está pasando ya. Están pasando una serie de cosas tremendas. ¿Ah? Hay que estar con los ojos bien abiertos. Porque dicen, miren, ahí, ¿cuántos ven los videos que Gabito graba? Los de Gabito. O sea, que en otras palabras, si hay un profeta, un predicador, y tiene una palabra que tiene que llevar al pueblo, tiene que llevarla porque él va a ser responsable de la sangre, en otras palabras. Mira, lo que tú acabas de decir, está en ese mismo capítulo 33, el verso 33. Léelo tú mismo, 33.
Voy por ahí. 33, ¿verdad? Sí, el último. Pero cuando ellos vinieren y viene allá, sabrán que hubo profeta entre ellos. El profeta tiene que decir, o el atalaya tiene que hablar lo que Dios le da para que hable, créanle o no le crean. Porque el trabajo de él no es que la gente crea, el trabajo de él es decir las cosas. Eso le toca a Dios, hacer que. Entonces, por ejemplo, puse un video hace poco de la primera ministra de Australia, ¿quién lo vio? Eso ya lo vi. Que decía, miren, ya hicieron la vacuna y yo me la voy a poner. Y ella se sienta y la enfermera al lado viene, hoy ni la sentí, oh, qué bien. No, pero eso no es verdad. Y cuando miran el video, no le quitaron la tapita a la inyección. A la vacuna. Ay, santo. ¿Cómo la va a sentir si no tenía tapita puesta? ¿No has visto ese video de Gabito? Envíanos. Mire, si hay personas en este tiempo que Dios los tiene comisionados a decir este tipo de cosas, cuidado, apercíbanse, prepárense, cuídense. No, que tenemos la solución al problema. ¿Cuál es el problema? Que se está muriendo la gente, caen como moscas en la calle, muertos. ¿Okay? Yo miro y no veo a nadie muerto, pero bueno, están diciendo que se está muriendo la gente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tengo la solución. Johanna, aquí está la solución y esto te va a quitar todos los problemas. ¿Te la quieres poner? Tú vas a decir, sí, por favor. ¿Entiendes? Entonces, alguien dice, uy, cuidado. Esa vacuna es rara. Tiene unos elementos. ¿Vieron la doctora esa? La doctora sí la Sí, vio. yo lo vi. La doctora. En España hay otra que dijo más o menos lo mismo y en Argentina hay otra que también más o menos dijo lo mismo. La cuestión es esto. Me saltan las alarmas, yo digo, tengan cuidado. Cuidado, cuidado. No corran. ¿Cuándo fue la última vez que yo me puse una vacuna? Hace un montón de años, ¿cierto o no? Yo una vez no la pusieron en España y por poco nos morimos los dos. A ella se le colapsó un pulmón y yo me puse fatal de malo. Entonces yo dije, no me pongo más vacunas, se acabó. Que me dé catarro mejor. Hermano, y si nos vamos a Mateo 28, 19, Ajá. dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la fórmula bautismal. La fórmula bautismal cuando se bautisma es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿por qué dice el libro de los Hechos? Pero el bautismo en el nombre de Jesús. Porque Jesús fue el que dijo que se bautizaran así. O sea, Él es la autoridad. Pero la fórmula es una cosa y la autoridad es otra. Amén. Él dio el mandato. Así que, ciertamente, escúcheme, ¿qué significa el bautismo? Dice, la realidad espiritual e interna es que la persona ha muerto al pecado y al mundo y el viejo hombre ha sido sepultado en el agua y se ha levantado una nueva criatura. ¿Lo vieron ahora? Romanos 6, del 3 al 5. Vamos allá. Romanos 6, del 3 al 5. Eso es bien. A eso sí que me lo quiere leer. Romanos 6, del 3 al La 5. juventud, la juventud. Venga, juventud. Del 3 al 5. Ya yo lo tengo, ¿puedo leer? Sí, lo puedes leer. Vamos. Lo va a leer Johnny. Vamos a ver. Romanos 6, del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ok, pregunto yo. En la muerte de Jesús, cuando Jesús murió, ¿qué pasó? Lo sepultaron en un sepulcro. Lo metieron dentro de una tumba y taparon la tumba. Quedó cubierto. Tapado. No se veía porque estaba dentro. ¿Entiende lo que digo? Sigue leyendo el 4 ahora. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ok? Él murió, fue sepultado, pero Él resucitó. Cuando a ti te bautizan en las aguas, el bautismo tiene que ser una inmersión. De hecho, la palabra bautismo significa
sumergir un cuerpo dentro de otro. El bautismo por aspersión no lleva, como les digo, no va de acuerdo a la enseñanza bíblica. ¿Ok? Porque si es en la semejanza de la muerte, a Jesús no lo tiraron en la tierra y le echaron un poquito de tierra por la cabeza y lo dejaron ahí tirado. No, lo metieron dentro de una tumba y lo cubrieron. Ok. Miren bien esto. Y el verso que falta, ¿qué dice? Bueno, Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Y ahora En la viene- semejanza. Ajá, ahora sí. viene el importante. sí, sí. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos juntamente en la semejanza de su resurrección. Cuando la persona que está bautizándose se zambulle en las aguas, representa que murió para el mundo y la vieja criatura se quedó ahí abajo. Cuando sale del agua es una nueva criatura en Cristo. Amén. No que se convierta en ese momento, sino que está dando un testimonio al mundo que está mirando de que ya yo morí a mi vieja forma de ser y salgo para servir al Señor. Amén. Eso es un testimonio a todos, a la gente y a los seres espirituales que están viendo también. Que también ellos tienen que ver que nosotros ya no somos los mismos de antes. Lo dice el 6. El 6. Que ya lo iba a leer. Léelo. Léelo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Quiere decir, hermano, que usted está dando un testimonio al mundo de que ya el viejo suyo, el viejo yo, se quedó ahí abajo, se murió. Y el que sale hacia afuera es el nuevo que le va a servir al Señor de corazón. Colosenses 2.12. Gloria a Dios. Colosenses 2.12. ¿Quién más me lo quiere leer? 2.12. ¿De dónde? Colosenses. Colosenses. Ya sí. Léelo, 2.12. Espérate, déjame que estoy en el 1. Ok, ahora. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Fíjese, qué bonito es que usted pueda decir, yo me voy a bautizar en las aguas para que como el Señor murió y resucitó, yo también voy a hacer como Él hizo. Él es el maestro, Él es el ejemplo y nosotros seguimos el ejemplo del Señor. Amén. Y después de todo, Él también se bautizó en las aguas y Él no necesitaba hacerlo. Nosotros sí. Él lo hizo para servirnos de ejemplo para nosotros que hiciéramos.